¿Confirman si logran apreciar la pantalla? Sí, sí, doctor. Ya, un momentito, voy a volver a presentarlo. Ahí está. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra sesión dándoles alcances teóricos que también ustedes pueden revisar en las diferentes fuentes bibliográficas. Algunas preguntas de entrada, por qué se realizan las tinciones, los tipos de colorantes. Retomamos también un poco los conceptos que ustedes han desarrollado ya hace tiempo en el curso de biología acerca de las tinciones, tinciones en fresco, ¿no? Pero ahí se han clasificado los colorantes. Entonces, conocer la naturaleza de cada colorante es vital para poder saber qué colorante aplico yo para un componente del microorganismo que yo estoy estudiando. ¿Cómo se realiza el frotis bacteriano? También lo han realizado, estoy seguro, pero ahora necesitamos que ese frotis bacteriano sea ejecutado de manera adecuada para poder visualizar a los microorganismos, en este caso a las bacterias. Ese va a ser un punto crítico para que ustedes puedan realizar una buena observación. ¿Qué consideraciones debo realizar para una tinción? También lo comentaremos. Una tinción simple y cómo esta se varía cuando hablamos de una tinción diferencial, ¿no? Son dos procedimientos que tienen ciertos pasos que van a ir variando de acuerdo a los objetivos que yo busco. Y también uno es más sencillo y el otro lleva unos pasos adicionales. Y de hecho ustedes van a desarrollar eso el día de mañana. Existen coloraciones estructurales, coloraciones de ácidos resistentes, ¿no? Debemos tener en cuenta que los microorganismos no todos tienen la misma naturaleza. Algunos poseen paredes celulares muy gruesas, otras paredes celulares delgadas, pero dentro de las mismas paredes celulares gruesas hay variaciones con microorganismos que presentan otros componentes adicionales que no caben su identificación o su procesamiento mediante una tinción Gram. Entonces hablamos de la coloración ácido resistente, la tinción de la pared celular. Comentaremos algo muy cortito del microscopio, ¿no? Ustedes ya lo conocen también. Es muy importante que todo ese conocimiento sea recuperado para desarrollar el día de mañana y puedan hacer las observaciones. Y bueno, al final, ¿qué es lo que nosotros buscamos después de haber hecho todo, ejecutado todo este procedimiento? Pues la observación de los resultados, ¿no? Una tinción adecuada, es decir, cada uno de estos pasos del frotis, qué consideraciones yo tomo, si hago una tinción simple, diferencial, si estoy buscando hacer una coloración ácido resistente, el uso adecuado del microscopio, tendrán un impacto en la observación de los resultados. Y cuando trabajamos en un laboratorio ya que presta, por ejemplo, análisis, esos resultados deben ser lo más fiable posible. Por lo tanto, la ejecución debe ser correcta para que ustedes, o en el caso opuesto que estuvieran trabajando, allí den los resultados al del paciente, ¿no? Para que se le brinde ya un diagnóstico y se le pueda dar tratamiento. Por lo tanto, estos pasos deben ser cuidadosamente desarrollados. Entonces, primeras preguntas que podemos nosotros realizar, y aquí les voy a pedir la participación de ustedes levantando la mano, es acerca de si ustedes han realizado tinciones en otras asignaturas. A ver, coméntenme si han logrado realizar, no lo han hecho, alguien recuerda haber realizado una tinción. A ver, Reiko, adelante, Reiko. En biología celular, recuerdo pues, que hicimos la tinción utilizada en sangre, para muestras de sangre, que era la tinción de Wright. Ok, la tinción de Wright, ¿no? Para poder visualizar las células sanguíneas. Genial, entonces ustedes ya han utilizado este tipo de técnica. Muy bien, gracias, Reiko, por su participación. Ahora,
otra persona que me diga qué colorantes han utilizado. ¿Recuerdan ustedes los colorantes más esenciales? Ok, ahí está en la cola. Salim, Ángel. Para lo que creo, me acuerdo que también en otro curso como era botánica también se usaban colorantes como lo que es la safranina, el azul, el azul, el cristal violeta, era más que todo son los que me acuerdo. Safranina Ok, y cristal violeta. ya la safranina, el cristal violeta, ¿no? Son colorantes que se emplean para diferentes tinciones diferenciales o tinciones simples. Ok, muy bien. Entonces, estos colorantes tienen una naturaleza de tener afinidad por diferentes partes de la célula, ¿no? Y es por eso que se emplea. Perfecto. Y finalmente, ¿han realizado algún frotis? ¿O tienen una idea de qué es un frotis? Por ahí vi una mano de César. A ver, primero César, por favor, adelante. En biología solo utilizamos frotis sanguíneo para la observación de los eritrocitos. Ok, entonces han hecho un frotis, ¿no? Una extensión y han fijado la muestra sanguínea para poder visualizar, hacer la tinción y visualizar las células sanguíneas. Perfecto, muy bien. Entonces ustedes ya tienen por lo menos un concepto previo de las tinciones, de los colorantes y también de a qué se refiere un frotis. Eso es muy importante porque les ayudará a ejecutar con mucha mayor facilidad y también con mucha mayor capacidad la tinción Gram, ¿no? Que en realidad no es nada del otro mundo. Entonces podemos preguntarnos, ¿por qué se realizan las tinciones? ¿No? Una tinción, ya sea de cualquier célula que nosotros quisiéramos estudiar, es básica porque nos permite visualizar, ojo, observar, visualizar a los microorganismos, pero no solo ver una mancha ahí que ven en el microscopio, sino de una manera mucho más detallada, mostrándonos aspectos específicos, característicos de cada organismo o microorganismo. Entonces también hay microorganismos que, de acuerdo a su composición, pues son transparentes y por lo tanto, cuando los ponemos al microscopio y no agregamos ni una tinción, no se van a observar, ¿no? Como lo que vemos aquí en esta imagen. Por lo tanto, nosotros tenemos que valernos en el laboratorio de diferentes técnicas de tinción con la finalidad de darles alguna naturaleza visible. Entonces, los colorantes nos van a permitir visualizar de esta manera. Por ejemplo, cuando ustedes han hecho el frotis sanguíneo, han hecho toda la técnica de observación de Wright, también está la de Giemsa. El objetivo es visualizar las células, sobre todo las células que son los glóbulos blancos, ¿no? Estos son los que se van a teñir, su núcleo se aprecia muy evidentemente, y las células sanguíneas, las que están en mayor abundancia, que son los eritrocitos, pues van a permanecer con su color debido a la hemoglobina. Pero las que van a agarrar o las que van a adherir y donde se va a introducir el colorante es en las células que tienen su núcleo, los monocitos, ¿no? Todos los neutrófilos, los basófilos, etcétera. Entonces, entonces, los colorantes pues tienen esa función y por eso es que hacemos tinciones empleando estos colorantes. Ahora, dentro de la gama de colorantes que tenemos nosotros en la naturaleza, ¿no? Y que han sido ya trabajados y que se emplean en diferentes laboratorios, pues hay una clasificación entre los colorantes básicos y los colorantes ácidos, ¿ok? Eso también ténganlo en cuenta porque los colorantes básicos, ¿no? Cuando hablamos de básicos, son aquellos colorantes que tienen un pH alcalino. Entonces, y por ende, estos colorantes básicos van a tener afinidad. ¿Por qué componente? A ver, ayúdenme. Ahí, los colorantes básicos. Con los ¿Por qué componentes ácidos. Con los componentes ácidos que tengan carga negativa.
¿Ok? Entonces, estos colorantes básicos, por ejemplo, tenemos un colorante importante, el azul de metileno, que estoy seguro que lo han ustedes utilizado. Este azul de metileno tiene una afinidad muy grande por el ADN y por ende, este colorante, pues lo que hace es unirse al ADN y teñirlo por esa afinidad tan grande que tiene. Entonces, los colorantes básicos van a tener un componente catiónico que tiene afinidad por el componente negativo, que en este caso es el ADN con su esqueleto de fosfatos, ¿no? Que es ahí donde está el componente negativo. Y estos colorantes eh, básicos, pues también pueden tener afinidad por otros componentes de naturaleza negativa que están en el interior de la célula. Tenemos como ejemplos el azul de metileno, cristal violeta, la carbolbuxina, la safranina, el verde de malaquita. ¿Ok? Entonces, gracias a la naturaleza del colorante, pues nosotros podemos visualizar componentes internos o periféricos de una célula eucariota, una célula procariota. ¿Ok? Esa es la naturaleza del colorante. Por el contrario, los colorantes ácidos serán aquellos colorantes que tienen una carga negativa, que tienen un anión. Por lo tanto, estos colorantes tendrán afinidad por los componentes positivos, por los que tienen una carga positiva en la superficie o el interior, en el citoplasma de la célula. Por ejemplo, ciertas proteínas que llevan carga positiva tendrán mayor afinidad de unirse, o el colorante tendrá mayor afinidad de unirse a estas proteínas. Entonces, gracias, obviamente las proteínas contienen los aminoácidos, ¿no? Que son los componentes básicos. Por lo tanto, podemos mencionar ejemplos como el ácido pícrico, la nigrosina, la eosina, que son colorantes de naturaleza ácida o un componente aniónico que que va a tener mucha afinidad por los componentes de carga positiva en el interior o la superficie celular. Entonces, distinguiendo y diferenciando estos colorantes, nosotros también podemos darle mayor sentido a cada paso y ejecución que vamos desarrollando en una tinción, una técnica de tinción, ya sea tinción Gram, o sea una tinción alcohol ácido resistente, etc. ¿Ok? Entonces, es muy importante que ustedes conozcan esta naturaleza. Ahora también, mañana ustedes van a desarrollar un frotis bacteriano. Entonces, el frotis bacteriano se puede realizar a partir de diferentes tipos de muestras. Puede ser a través de una muestra biológica o puede ser a partir de un cultivo. De preferencia, el día de mañana se les proporcionará una placa Petri con una bacteria cultivada, ¿no? En un medio sólido. ¿Y cuál es el objetivo de hacer un frotis bacteriano? Queremos transferir y adherir al portaobjetos nuestra muestra. Tenemos nuestro portaobjetos y nosotros queremos que se extienda toda nuestra bacteria en este portaobjetos. Y es vital, importante, y el día de mañana les vamos a estar aconsejando que al momento de hacer la extensión, y lo comentaré más adelante, se debe de tener en cuenta una correcta homogenización de la muestra. ¿Qué pasa si yo coloco mi muestra en mi frotis bacteriano y solo hago una pequeña mancha? Como estoy tomando una muestra sólida, en este caso de la placa Petri, si yo coloco así, al momento de hacer la tinción se van a teñir las bacterias, pero van a estar superpuestas unas con otras. Y cuando quiera visualizar al microscopio, se va a ver una mancha, ¿no? No voy a poder visualizar las células bacterianas separadas. Y por lo tanto, mi tinción no me va a permitir apreciar si esta es una bacteria gram positiva, gram negativa, si tiene forma de coco, forma de bacilo, ¿no? Esos detalles son los que ustedes tienen que apreciar el día de mañana tras la observación. Y por lo tanto, va a ser crítico que ustedes hagan una adecuada preparación del frotis.
Nosotros podemos hacer un frotis a partir también de muestras sólidas, muestras líquidas, ¿no? Es independiente. Pero importante que si mi muestra con la que yo estoy trabajando se me contamina, porque esta muestra la puedo necesitar para poder hacer otros tipos de ensayos, entonces debemos de trabajar cerca al mechero. Ustedes ya en la anterior ocasión han hecho el uso de estas asas de siembra, debe calentar el asa de siembra. Recuerden siempre también esterilizar la boca del tubo cuando van a utilizando la llama. El tapón debe ser manipulado con la mano que se está manipulando también el asa de siembra y todo esto cerca del mechero. Entonces el área de esterilidad que me asegura el mechero es importante, por eso debe estar cerca al fuego, ¿no? Hay como un radio que se genera, un radio de esterilidad que me asegura que mi muestra no se va a contaminar. Entonces, si yo me alejo mucho del mechero, la muestra pues va a contaminarse, ¿no? Con esporas, con polvo, con lo que hay en el ambiente de micropartículas y por ende podría estar yo tomando, incluso contaminando mi muestra. ¿Ok? Por eso tengan en cuenta siempre que se debe trabajar en condiciones de esterilidad, ¿no? Ahora, si no tuviéramos mechero, pero sí tenemos otros equipos como una cámara de flujo laminar, podrían trabajar dentro de la cámara de flujo laminar, realizar este proceso sin la necesidad de un mechero. Tal vez el mechero serviría solo para esterilizar el asa, ¿ok? Pero tendríamos un poco más de seguridad. Entonces, el protis bacteriano está aquí señalado por diferentes etapas, ¿no? En el caso del medio sólido, se debe de tomar una porción de agua, aquí colocar una gotita de agua, o puede ser solución salina para no desequilibrar o mantener el equilibrio osmótico. Se toma una azada, es decir, con el asa de siembra de una de las colonias que han crecido en mi placa Petri, tomo una, ¿no? Yo recuerdo incluso cuando se quiere hacer aislamiento, nosotros marcamos las colonias que vamos a tomar. Supongamos que estamos aislando diferentes colonias, entonces tomamos una de ellas. Ahora, tomamos la colonia y lo que hacemos es después transferirla con el asa de siembra hacia la gotita, ¿no? Puede usar también la aguja de inoculación, eso es independiente, no hay problema. Cualquiera de las dos tiene funcionalidad. Y lo que hacemos es después dispersar nuestra muestra, como ven aquí en la imagen, voy a dispersar, voy a mezclar la muestra que he tomado con el asa de siembra, con la aguja de inoculación, y la voy a dispersar, ¿no? Homogenizar para que se extienda en toda el portaobjetos, ¿ok? Entonces, ese mismo procedimiento lo hago también si estoy trabajando con un medio líquido. Tomo una porción con el asa de siembra o el asa de inoculación y lo que hago es dispersarlo aquí en esta región. Tal vez la diferencia que puede haber entre un medio líquido y un medio sólido es que el medio líquido no va a requerir agregarle el agua, ¿no? Porque es un medio líquido. En cambio, el medio sólido sí necesito para poder dispersar y homogenizar la biomasa de las células bacterianas. El siguiente paso es el secado. Una vez que ya he dispersado, dejamos a un costado del mechero y esperamos a que el agua empiece a evaporarse, ¿no? Que los residuos de agua que se vayan evaporando. Seguidamente, el proceso para poder fijar la muestra al portaobjetos se denomina fijación. ¿En qué consiste la fijación? En fijar al calor la muestra del portaobjetos con la bacteria ya extendida, pero no es una fijación directa. Oh, aquí también es crítico. No vamos a colocar y dejar encima por 10 segundos, sino alternamos un segundo
Un segundo colocamos al fuego y retiramos, ¿no? Un segundo al fuego y retiramos. ¿Ok? Esto es importante porque si ustedes dejan por más de 10 segundos, la llama que es tan fuerte va a empezar a generar ebullición y las células van a explotar y lo que van a ver son residuos celulares, más no se va a ver la bacteria en sí. Entonces, muy crítico que si ustedes mantienen demasiado tiempo, pues lo que va a ocurrir es que las células van a explotar. Podemos preguntar, ¿qué permite la fijación? ¿No? ¿Qué este paso, qué me permite? Primero, va a matar a los microorganismos, pero no los va a hacer explotar, sino solo los mata, los deshidrata totalmente. Coagula el protoplasma de la célula y permite adherirla al portaobjetos. Ese es el objetivo de, de hacer esta fijación. Y aquí pusimos una pregunta, ¿existirá otra forma de fijar la muestra? ¿Ustedes qué opinan? ¿Podrían tal vez plantear una respuesta para el día de mañana y hacer indagaciones? Si existe o no otras formas de fijar la muestra, como lo hemos mencionado aquí, pero otras alternativas. Entonces ya el día de mañana nos darán una respuesta después de su indagación. ¿Qué consideraciones deben tener ustedes para realizar la tinción? En el laboratorio tenemos cerca a los lavatorios de agua un puente de tinción o soporte de tinción que permite colocar los portaobjetos de esta manera, como están viendo ustedes, los distribuimos así. Siempre, por favor, trabajen en el puente de tinción y en el lavadero. No se trabaja la tinción, el momento de las tinciones no se trabaja en el donde voy a agregar los colorantes, no se trabaja en la mesa. ¿Ok? Una vez que ya tienen colocado sobre el puente de tinción, nosotros vamos a empezar a hacer todo el proceso de colocar los colorantes, ¿no? De acuerdo a los procedimientos que vamos a ir indicando. Hacemos enjuagues utilizando agua destilada con una piseta. También importante cuando hagan un enjuague, el chorro de agua no se dirige directamente donde está la tinción, sino el chorro de agua se dirige de aquí y se debe de ir llevando así, ¿ok? Eso también asegura que yo no arrastro todo, sino es un enjuague suave que evita que yo pueda quitar toda la muestra con la que estoy trabajando. Entonces hace un chorro fino, como dicen. Y el secado, para que el agua se evapore, pues se hace cerca al mechero, pero no se coloca directamente al mechero. ¿Ok? Eso se va a concretar el día de mañana y ustedes van a hacer todo el procedimiento. La coloración tipo simple la coloración de tinción simple es una coloración donde se usa un único colorante y no hacemos mayores tratamientos. Esa es la finalidad. ¿Qué es lo que queremos ver aquí? La morfología de la bacteria, el tamaño de la célula y la forma de agrupamiento que tienen estos microorganismos. Para ello se usan colorantes básicos como por ejemplo el azul de metileno, la safranina y el cristal violeta. Ahora, ¿cómo voy a hacer una coloración de tinción simple? Solo recordando lo que ustedes ya han hecho en alguna ocasión anterior. Primero se hace la extensión de la muestra. Recuerden, si la muestra es sólida, debe haber una gotita de agua aquí para poder hacer la extensión. Pasamos a la fijación con el calor para poder distribuir de manera homogénea la muestra y seguidamente de ello adicionamos el colorante. Recuerden que esto debe estar en su puente de tinción o cerca al lavadero. Después de ello, hacemos el lavado para retirar el exceso de colorante que se ha adherido a la superficie, ¿no? Utilizando agua destilada. Recuerden que el chorro debe ser fino y debe empezar en esta zona. Y después dejamos a secar al aire. Por lo tanto, ya tenemos una tinción. Dependiendo de qué colorante yo voy a usar, ¿no? Por ejemplo, si voy a utilizar el azul de metileno, podemos dejar que incube el colorante unos 30 a 60 segundos.
¿no? O si voy a usar el cristal violeta, de 10 a 30 segundos, ¿ok? Para que tenga acción el colorante. ¿Listo? Entonces, ese es un proceso de tinción bastante simple para poder visualizar. Ojo, no voy a ver si es gran positiva o gran negativa, ¿no? Cuidado que le preguntamos. A ver, indíqueme, yo les damos la plaquita teñida y yo les pregunto, ¿esta bacteria es gran positiva y gran negativa? Ustedes van a estar buscando la gran positiva, pero en realidad es una tinción simple y lo único que tienen que buscar es la morfología, tal vez el tamaño y cómo está agrupado, pero no la diferenciación de este tipo del tipo de bacteria, ¿no? Pues también cuando se les entregue algún material, ustedes siempre me pregunten, ¿qué tinción tiene este? ¿Cómo ha sido su proceso? Y se les indicará cuál ha sido el procedimiento para que ustedes puedan identificar correctamente. La tinción diferencial se le dice diferencial porque va a incluir más de un colorante en el proceso de la muestra. Se combinan colorantes, también se agrega un mordiente, aquel que va a permitir fijar el colorante a la pared celular del microorganismo, y también disolventes o decolorantes. Y esto se aplica en diferentes microorganismos para poder identificar su naturaleza gram positiva, gram negativa. El primer colorante que se aplica es de naturaleza básica, y ustedes ya saben, ¿no? Cuando se dice que es básico, porque va a tener afinidad, sobre todo por los componentes de la pared celular sobre el péptido glicano. El segundo colorante, que en realidad no es un colorante, es un componente, se llama mordiente. Este mordiente tiene la finalidad de poder generar afinidad entre la célula y el colorante. Va a hacer que se fije con mucha mayor precisión, con mucha mayor fuerza el colorante a la pared celular de la bacteria. Dentro de los mordientes tenemos sales metálicas, ácidos, bases o solución de yodo yodurada, ¿no? La famosa solución de Lugol, que es lo que ustedes van a utilizar el día de mañana. El agente decolorante es este compuesto orgánico y es una mezcla de solventes. A veces se utiliza etanol absoluto, otros utilizan una mezcla de etanol con acetona. ¿Cuál es el objetivo? Que retira el colorante de la célula teñida, el exceso de colorante. Entonces, aquellas células que no hayan atrapado el colorante o que tengan una capa de peptidoglicano muy débil, no van a ser capaces de adherir el colorante. Por lo tanto, si agregamos un decolorante, van a perder el colorante muy fácilmente. Esa es la función del decolorante. Y el colorante de contraste, que también tiene características básicas, es un color que tiene que ser diferente al color inicial que se ha aplicado, ¿no? Es decir, al primer colorante. No puede ser el mismo. ¿Y cuál es la finalidad? Es un colorante de contraste porque va a generar que se tiña el resto de células que no han atrapado el colorante inicial. Por lo tanto, nos va a permitir diferenciar entre dos grupos de microorganismos que tienen capacidad de retener un colorante y aquellos que han liberado el colorante por la naturaleza de su pared celular, pero que sí han sido teñidos con el segundo colorante de contraste. Esa es la forma como se hace una tinción diferencial. Tenemos la tinción Gram, la que expliqué, pero existen otras alternativas como la Ciel-Nielsen. Y la tinción diferencial Gram viene su nombre debido a el científico, ¿no? Al patólogo Hans Christian Gram, quien realizaba estudios de tinción en diferentes tipos de tejidos. Y dentro de ellos se dio cuenta que ciertos tejidos que contenían microorganismos se coloreaban de un color y otros de otro color. Entonces él desarrolló esta técnica conocida como, que se puso en honor a su descubrimiento, la tinción Gram. Entonces es una técnica muy antigua, como podemos observar, ¿no? Sin embargo, hasta la actualidad todavía se emplea con la finalidad de hacer un screening inicial
o visualización inicial de los grupos bacterianos, gram positivos y gram negativos. Y esto después, más adelante, fue descubierto del por qué ciertas bacterias se coloreaban de un color morado tras esta tinción y por qué otras de un color rosado. Y se identificó que las bacterias tienen paredes celulares distintas. Aquellas paredes celulares con una capa muy gruesa de péptidoglicano son conocidas como bacterias gram positivas, básicamente porque son capaces de retener el primer colorante, que es el cristal violeta, y por lo tanto, cuando se aprecian al microscopio, van a tener una coloración violeta. Por el contrario, están otras bacterias, a las cuales se ha estudiado bastante, y se ha identificado que tienen una doble membrana, una membrana externa y una membrana interna, pero también tienen una capa de peptidoglicano, pero que es una capa muy delgada y que no tiene capacidad de atrapar, retener el colorante inicial que se aplica en una tinción de gram. En este caso hablamos de las bacterias gram negativas. Al no tener capacidad de retener, nosotros usamos un colorante de contraste, que es el colorante final después de haber culminado la tinción, y este colorante lo que hace es teñir la pared celular de un color medio rosado, rojizo, y por ende se observan al microscopio de ese color. En una mezcla de bacterias gram positivas, gram negativas, el contraste es bastante interesante, ¿no? Y se puede apreciar. Siempre y cuando se haga una tinción gram adecuada, se va a visualizar bacterias de un color, así como vemos aquí en la imagen, se va a apreciar bacterias de un color morado, esas serían las gram positivas, y estas de color medio rosadito serían las gram negativas. Entonces ustedes tienen que tener esa habilidad de poder distinguirlas. Pero para llegar a esto, se tienen que hacer todos los pasos que he mencionado. Este es un resumen de cuáles son los pasos que se debe hacer y qué es lo que ocurre en cada etapa cuando se hace la coloración. En la bacteria gram positiva y la gram negativa ocurre, de acuerdo al paso, una serie de procesos. Cuando se hace la fijación, recuerden ya ustedes la fijación con el fuego en el portaobjetos y le agregamos el cristal violeta, ambas bacterias van a teñirse del cristal violeta. El Lugol va a permitir, que es un mordiente, va a permitir que se fije, ¿no? Se fije el colorante a la pared celular. Sin embargo, las bacterias que tengan su pared celular gruesa o de peptidoglicanos, al agregar el decolorante no van a perder no van a perder el cristal violeta. En cambio, las bacterias que tienen su pared celular delgada en peptidoglicano, pues lo que van a hacer es perder ese color. Y cuando agreguemos solución de safranina, aquellas que están coloreadas, obviamente ya no se van a colorear porque ya han ganado el color, ya han incluido el color violeta. Entonces, aquellas bacterias que se han decolorado van a teñirse de un color rosado, ¿no? Y eso nosotros lo vamos a ver en el microscopio. ¿Cuál es el paso crítico de una tinción gram? ¿No? Es una pregunta bastante interesante porque nos dice qué parte va a ser la más crítica para que yo pueda observar adecuadamente. Desde mi experiencia, yo les puedo decir que el proceso de extensión y fijación es crítico. Si ustedes no hacen una buena extensión de la muestra, ¿no? Si hacen solo esto, aquí lo dejan, y lo ponen al fuego, lo fijan, hacen todos estos procesos, se va a observar como una mancha, ¿no? Una mancha eh, de color violeta y no se va a observar nada. Entonces, no van a ser capaces de distinguir si la bacteria es gram positiva, gram negativa, la forma. Entonces, esta extensión, el frotis, ¿no? El frotis debe ser correctamente ejecutado. Y también cuando voy a hacer la fijación al fuego, tengan en cuenta que no se pone directamente al fuego, sino se debe de solo poner un segundo, se retira, un segundo, se retira, ¿ok? Eso es
vital para que hagan una tinción gram adecuada y puedan ustedes observar. Existen coloraciones estructurales, que ya es un poco más. Por ejemplo, si queremos hacer tinción de una cápsula bacteriana, esta cápsula es una cápsula que protege a la bacteria, que tiene naturaleza gruesa, ¿no? Y que va a rodear a la pared celular en ciertas bacterias y hongos. Incluso la cápsula se considera como un factor de virulencia, ¿no? Tenemos bacterias como Streptococcus pneumoniae, Bacillus anthracis, Klebsiella, Cryptococcus neoformans en el caso de los hongos. Y esta cápsula tiene naturaleza polisacárida. Entonces, esta cápsula pues va a tener un tratamiento diferente para poder visualizar su naturaleza, ¿no? Identificar cuál es la característica del microorganismo. Entonces, para poder hacer las observaciones, por ejemplo, se puede hacer una tinción negativa. La tinción negativa básicamente es que los colorantes que se emplean en esta técnica no se van a fijar, no van a ingresar al interior de las células, ¿no? La cápsula no se tiñe, sino lo que se hace es colocar un fondo al interior, y ese fondo oscuro, por ejemplo, puede ser con tinta china o nigrosina, nos permite apreciar a las bacterias que no se han teñido. Entonces, ponerle un fondo oscuro y lo que va a resaltar son aquellos microorganismos que tengan sus componentes capsulares, porque los polisacáridos que tiene la bacteria van a rechazar el colorante, lo van a repeler, y por ende nos van a permitir apreciar la estructura, la forma que tenga la bacteria. Incluso en algunas ocasiones la cápsula va a aparecer como un halo claro, tal como observan aquí en la imagen, ¿no? Se va a apreciar de esta manera. Con una tinción negativa podríamos nosotros apreciar este tipo de estructuras en bacterias que poseen la cápsula. El procedimiento es bastante sencillo. Con el enlace de siembra deben ustedes colocar el inóculo bacteriano, agregar una gota o 2 gotas de tinta china, mezclar en su portaobjetos, tienen su bacteria y después agregan la gota china y mezclan. Y dejan que el líquido se extienda y observan al microscopio con el objetivo de inmersión. Ojo, no olviden que todas las procariotas, el único objetivo que podemos emplear es el objetivo de inmersión. Por lo tanto, ustedes tienen ya que tener la destreza necesaria para utilizar este objetivo de inmersión y poder emplear. Las coloraciones estructurales también se utilizan para teñir cápsulas, flagelos, ¿no? De seguro en biología celular han hablado de los flagelos. Es una técnica bastante delicada porque se utilizan diferentes elementos para evitar eliminar estos flagelos, porque son muy frágiles, muy lábiles, y por lo tanto el procedimiento tiene que ser lo más preciso posible. También existe la tinción de endosporas. Ciertos microorganismos son capaces de producir endosporas. Entonces, para poder hacer la tinción de estas endosporas se puede usar reactivos de naturaleza básica, colorante de naturaleza básica, como el verde de malaquita. Se hace un calentamiento de las esporas con el colorante y después se aplica el agua para eliminar los residuos que hayan quedado, y se aplica safranina como un colorante de contraste y se aprecian las endosporas al microscopio. Entonces, el tema de las tinciones no es únicamente la tinción Graf, que es la más conocida, la tradicional. Sin embargo, existen otras técnicas adicionales que se utilizan de acuerdo a la naturaleza de la bacteria, a las características de los microorganismos que queremos estudiar. Y por último está un grupo de bacterias que tienen dentro de su pared celular componentes adicionales que las hacen difíciles de tratar
mediante una tinción Gram, ¿no? Hacemos una tinción Gram de esta bacteria y no se va a apreciar nada. Entonces, a partir de ese conocimiento se ha logrado identificar bacterias conocidas como ácido alcohol resistentes. Y dentro de ellas tenemos a una bacteria muy conocida que causa una enfermedad, incluso la enfermedad ya está en el nombre científico, la Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria o este grupo de bacterias de Mycobacterium tuberculosis tienen una pared celular con componentes adicionales, ¿no? Como los ácidos micólicos. Estos ácidos micólicos y adicionalmente los arabinogalactanos y después los peptidoglicanos tienen la función de evitar que la bacteria pueda ser susceptible al ingreso de los colorantes, de los decolorantes que empleamos en la tinción Gram. Pero estructuralmente, qué le brinda a la bacteria? Es muy difícil que la bacteria pueda ser atacada por el sistema inmunológico, por las células del sistema inmunológico, le da resistencia a a la resequedad, puede tolerar eh, ambientes donde no hay nada de agua, porque esta capa de lípidos, como ceras, que le brindan una característica de resistencia. Entonces, para poder visualizar una bacteria, necesitamos aplicar una estrategia un poco más agresiva para poder visualizar e identificar qué tipo de microorganismo es. Entonces, seguro ustedes han escuchado de la enfermedad de Mycobacterium tuberculosis. ¿Cuál es la muestra que se usa para poder hacer un análisis de TBC? A ver, ¿recuerdan ustedes? Por ahí han escuchado. La muestra de esputo. La muestra de esputo, ¿no? Esa muestra es importante según el personal que está dedicado a hacer esto, les pide en un frasquito, les dan a los pacientes que tienen sospecha de tuberculosis, que deben recolectar alrededor de 5 ml para que pueda hacerse la prueba de la TBC, ¿no? Para poder identificar. Entonces, estas bacterias ácido alcohol resistentes, dentro de ellas está Mycobacterium, pero también existen las Corynebacterium, está Nocardia, y su pared celular tiene esta naturaleza de presencia de ácidos micólicos, lo cual hace difícil, un poco complicado que se tiñan con los colorantes normales. Por lo tanto, se utiliza un colorante que es vital para poder realizar este proceso, la fucsina. La fucsina fenificada, hay toda una fórmula, se utiliza fucsina, se utiliza fenol, se utiliza ácido clorhídrico, se utiliza agua, ¿no? Hay toda una serie de componentes que permiten romper o debilitar esta pared de las bacterias alcohol ácido resistentes y así poder observar si son bacterias, qué tipo de bacterias son, ¿no? Si no tenemos, si nosotros no realizamos este proceso, no vamos a poder identificar qué tipo de bacteria es. Ahora, ¿cuál es el fundamento? Como yo lo comentaba, esta característica de alcohol ácido resistente está relacionada por estos lípidos que están presentes a nivel de la pared celular, estos ácidos micólicos que le dan hidrofobicidad y le permiten generar una resistencia a la decoloración. La técnica más conocida que utilizan estos colorantes alcohol ácido resistentes para tratar a las bacterias e identificar las bacterias de este grupo se llama la tinción de Ziehl-Neelsen y básicamente requiere de diferentes soluciones. Una mezcla de fucsina y fenol, generalmente se mezclan 3 gramos de fucsina con 95 ml de fenol aproximadamente y se debe formar la carbolfucsina. Esta carbolfucsina se agrega, ahora lo veremos en la imagen, se agrega al portaobjetos, así como agregamos el cristal violeta, pero en vez de ello ahora adicionamos carbolfucsina y se debe calentar, ¿no? Se debe
someter al fuego para que la carbolfucsina pueda ingresar al interior de la pared celular y nos permite el ingreso de la fucsina y se adhiera a la pared celular. Entonces, esa es la función de utilizar esta mezcla de compuestos. Y el agente decolorante ya no usamos el alcohol acetona. En este caso se debe usar un alcohol mezclado con ácido, un ácido clorhídrico al 0,36 normal en etanol. ¿Ok? Y el colorante de contraste es el azul de metileno. Es el colorante final que se aplicará en la tinción. Aquí está ejemplificado qué es lo que se hace, ¿no? La tinción de Cielnirse, tenemos una bacteria que es alcohol ácido resistente y una bacteria que no tiene esa característica. Se agrega la carbolfucsina a cada una de ellas, se incuba por unos 30 a un minuto y se debe de someter al fuego. ¿Ok? Se somete al fuego e inmediatamente se hace un lavado con agua destilada y se agrega un decolorante, un alcohol ácido. Este decolorante, como la carbolfucsina la fucsina ha ingresado al interior de la pared, se ha adherido en aquellas bacterias alcohol ácido resistentes, pero en aquellas que no lo son, al momento de agregar el decolorante, esta fucsina se va a liberar, va a ser arrastrada. Se hace un lavado y se agrega el colorante de contraste, que en este caso es el azul de metileno. Como esta bacteria que es alcohol ácido resistente ya ha adherido, ha incluido la fucsina en su pared celular, ya no va a ser posible que el azul de metileno ingrese. Pero aquella bacteria que no tiene nada, que no ha adherido nada, entonces si agregamos el azul de metileno, pues se va a ver de un color azul. En algunas ocasiones se puede utilizar el verde de malaquita, también es válido, ¿no? Como un colorante de contraste. Y lo que nosotros veremos es una forma de esta manera, ¿no? Las bacterias alcohol ácido resistentes en una muestra donde se ha evaluado Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Después de haber hecho este proceso. Eso es lo que tenemos que buscar. Ojo, si es un bacilo, tendrán forma de bastones, ¿no? Entonces yo ya sé lo que estoy buscando. Entonces existe una serie de procedimientos para poder realizar tinción, también de la pared celular bacteriana, ¿no? En caso sea delgada, tenga un tamaño de 0,15, 0,50, a veces es difícil de diferenciar del resto de la célula bacteriana. Para poder hacer una visualización de la pared celular bacteriana, se pueden emplear mordientes, se puede tratar la pared celular con un agente de superficie catiónico, y esto lo que va a hacer es teñir la pared con este colorante ácido, teñir el citoplasma con un colorante básico. ¿Ok? De eso nosotros podemos utilizar diferentes componentes. Y, por ejemplo, podemos usar colorante rojo de Congo, colorante azul de metileno, dependiendo de la naturaleza, ojo, del colorante. Y siempre recordando que cada colorante tiene una naturaleza básica y una naturaleza ácida. Lo del microscopio creo que ya es bastante claro para ustedes. Solo recuerden que el microscopio tiene tres sistemas básicos: sistema mecánico, óptico y sistema de iluminación. Estos sistemas diferencian la parte mecánica de todo el microscopio. Hablamos de la platina, el macro y el micrométrico, el estativo. Y el sistema óptico son todas las lentes, los oculares y también los objetivos que están aquí, que van de 4, 10, 40 y 100x, ¿no? Y los oculares tienen un aumento de 10x, no lo olviden. Y el sistema de iluminación, que es la lámpara, aquí que se encuentra en la base, la fuente de luz, y también los componentes como el diafragma y el condensador que permitirán llevar la luz a un punto específico de la muestra y poder visualizar.
Los microscopios, el uso del microscopio es ya importante que ustedes lo recuerden, tener mucho cuidado al momento de manipular el microscopio, encenderlo correctamente, regular la intensidad de la luz, colocar el objetivo que van a emplear. En este caso, el día de mañana se va a usar el objetivo de 100X, ¿no? El objetivo de inmersión. Por lo tanto, tienen que solicitar el aceite de inmersión para colocar una gotita y pegar la muestra junto con la lente, que es el objetivo de 100X. ¿No? Eso es importante que lo recuerden al momento de visualizar la muestra. Y también recuerden que la platina se debe subir de manera precisa, correcta, utilizando el tornillo macrométrico si quiero mover rápidamente. Y cuando ya estoy muy cerca de la lente, utilizo el tornillo micrométrico. ¿No? No olviden todos esos detalles que pueden ser críticos para una correcta manipulación del microscopio. También la luminosidad. Cuando se acerco mucho más el microscopio o la platina con el lente objetivo, la luz que requiero es mucho mayor, tengo que generar una apertura mayor del diafragma, ¿no? Y yo voy jugando con la luz para visualizar mi muestra. Y bueno, dentro de los procedimientos y resultados, que ya lo hemos explicado, la tinción simple, habrá una serie de materiales que el día de mañana vamos a nosotros trabajar y los van a emplear. En la tinción simple, los pasos ya los he mencionado, aquí solo están cada uno de ellos, cómo van a realizar, poner la gota, colocar el colorante, hacer el frotis, colocar el colorante y después el lavado y visualizar al microscopio. ¿Cuáles son los resultados esperados? Poder visualizar en la tinción simple, por ejemplo, en caso, dependiendo de qué bacteria se les va a proporcionar, una forma de la bacteria, si es E. coli, si es Bacillus. Recuerden siempre realizar todos los pasos de manera precisa para que hagan una buena observación. Y en la tinción Gram también habrán dos bacterias, una Gram positiva y una Gram negativa, para que ustedes puedan hacer la observación, ¿no? Y fijarse si la forma al final tiene forma de coco, tiene forma de bacilo. Los colorantes, si está el violeta, el mordiente, el lugol, la alcohol acetona de colorante y la safranina el colorante de contraste. Y también se usará el aceite de inmersión. No olviden que deben de solicitar el aceite de inmersión. Lo ideal es que lleguen ustedes a observar bacterias gram positivas, ¿no? De un color violeta, ¿no? Y analizar las formas, si son cocos, si son bacilos, y también las bacterias gram negativas que tendrán un color rosado, el cual servirá para poder identificar y diferenciar del resto de los grupos bacterianos. Por lo tanto, ustedes tienen que el día de mañana realizar este procedimiento y obtener esto, ¿no? Al microscopio, visualizar e identificar. Aquí está la bacteria gram positiva, esta tiene una forma de bacilo o tiene forma de coco, y ese será el resultado de una ejecución adecuada de la tinción gram. ¿Listo? Entonces, hay diferentes formas y ustedes lo pueden contrastar también con los diferentes manuales donde se habla de la tinción Gram y las distintas formas bacterianas que puede uno apreciar después de realizar una tinción Gram, que es un paso inicial al realizar la identificación de un microorganismo. Tanto las bacterias Gram negativas, las bacterias Gram positivas. Entonces, eso es lo que el día de mañana se realizará junto con la guía de la doctora Ana María y mi persona. ¿Listo? Muy bien, hasta ahí puedo darles el alcance. No sé si tienen alguna pregunta o comentario, por favor me lo pueden indicar. Ok, creo que todo ha quedado claro. Entonces, nos estamos reencontrando el día de mañana. Doctora, no sé si usted tiene alguna recomendación adicional. No, más bien, muchísimas gracias, doctor. Ha sido muy bonita la explicación y yo creo que esos son los aplausos virtuales que estamos viendo. Genial, genial. Muchas gracias. Entonces, repasen mucho esto porque para las
los procedimientos de laboratorio, aunque ustedes ya tienen experiencia, como les ha mencionado el profesor, a veces un recordar es importante, ¿ya? Entonces tienen ahí material para que puedan hacerlo. Esta grabación también está, la vamos a colocar en el aula esta presentación. Y es muy recomendable que ustedes tengan claras las operaciones preliminares que se hacen para preparar sus láminas, porque estamos haciendo la consulta a la espera de la respuesta del doctor Ruiz como director del departamento, de poder iniciar el día de mañana a las 10:45. Habíamos estado coordinando con Ángelo, su delegado. Si es así, podríamos cubrir con las expectativas de la práctica para esta semana y no nos afectaría este cambio que ha habido por el paro de transportistas, ¿no? Y es lo ideal para no atrasarnos. Entonces, esa es nuestra expectativa, iniciar a las 10:45 el día de mañana y poder cumplir. Entonces, les pido estar atentos, me están escribiendo de la facultad, estar atentos a este arreglo. Yo me comunico con ustedes a través de Ángelo. Repasen estos detalles, como dice el doctor, inclusive pueden contrastar con otra literatura y nos estamos viendo, Dios mediante, el día de mañana, ¿ya? Agradezco su participación y su atención. Muy buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias a usted, doctora. Buenas tardes con todos. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.